El rugido del Kenworth era mi única compañía, un monstruo fiel de 18 ruedas al que llamaba el Valiente. Llevaba más de 40 años recorriendo las venas de asfalto de mi México y cruzando para el otro lado, y ese rugido era más familiar para mí que el silencio. Aquella noche, sin embargo, hasta el Valiente parecía quejarse. La Sierra Madre Occidental nos había tragado enteros, y el cielo, negro como boca de lobo, se había roto en un diluvio que parecía querer borrar la carretera del mapa. Era la temporada de aguas, finales de agosto, y la ruta entre Durango y Mazatlán, el famoso Espinazo del Diablo, le estaba haciendo honor a su nombre. Cada curva era una plegaria, cada relámpago un brochazo de luz que revelaba abismos insondables a mi derecha. El agua caía con una furia bíblica. Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida, moviéndose como dos manos desesperadas que intentan apartar un velo de lágrimas. Yo iba aferrado al volante, los nudillos blancos, los ojos fijos en la delgada línea amarilla que se desvanecía y reaparecía bajo el torrente. La carga, toneladas de aguacate de Michoacán con destino a Nogales, pesaba en mi espalda como si la llevara yo mismo a cuestas. Un viaje más, me decía. Un viaje más, Javier, y a pensar en bajarle al ritmo. A mis 62 años, el cuerpo ya pasaba factura. Fue entonces cuando lo vi. Una figura. No, primero fue una mancha. Una anomalía en la cortina de agua y oscuridad. Estaba al borde de la carretera, apenas una silueta recortada por los faros de El Valiente. Mi primer instinto, el que te mantiene vivo en este oficio, fue la desconfianza. Un asaltante, una trampa. En el Espinazo del Diablo, en plena tormenta, uno no se encuentra con turistas perdidos. Reduje la velocidad, el freno de motor retumbando como un trueno propio. La figura no se movió, no hizo señas, simplemente estaba ahí, de pie, como si hubiera brotado de la tierra mojada. Al acercarme, los detalles se hicieron más nítidos. Era un hombre, empapado de pies a cabeza. El agua le chorreaba del pelo, de la ropa, de la punta de la nariz. Parecía una estatua de sal derritiéndose bajo la lluvia. No llevaba impermeable ni paraguas. Su ropa, una camisa de botones y unos pantalones de mezclilla, estaba pegada a su cuerpo, revelando una delgadez que hablaba de días, quizás semanas, de mal paso. Pasé a su lado lentamente, mis ojos escudriñándolo en el espejo retrovisor. Algo en su postura, una mezcla de derrota y una extraña rigidez, me detuvo. No era la postura de un bandido esperando a su presa. Era la de un hombre que había llegado al final de su cuerda. Pisé el freno por completo. El Valiente se detuvo con un largo siseo de aire comprimido, sus luces rojas pintando la escena de un color sangriento. «¿Qué diablos estás haciendo, Javier?», me regañó mi voz interior, la de la prudencia, la que me había salvado de tantas. Pero otra voz, más vieja, más profunda, la de mi padre, un arriero de los de antes, me susurró al oído: «Nunca le niegues un vaso de agua ni la sombra de tu sombrero a un caminante, hijo. No sabes las batallas que carga». Dudé un segundo más, el motor vibrando bajo mis pies. Luego, con un suspiro de resignación, abrí la puerta del copiloto. El viento y la lluvia se colaron en la cabina como una horda de demonios. El hombre se acercó, sus pasos lentos, pesados. Cada movimiento parecía costarle un mundo. Abrió la puerta y se dejó caer en el asiento, trayendo consigo el olor a tierra mojada, a ozono y a una desesperación tan palpable que casi podía saborearla. Cerró la puerta y por un momento nos quedamos en silencio. Solo el golpeteo incesante de la lluvia en el techo y el ralentí del motor. Era más joven de lo que pensé. Quizá andaría en los 40, pero su rostro estaba surcado de una angustia que le añadía 20 años. Tenía los ojos hundidos, inyectados en sangre, y un temblor incontrolable en las manos. «Gracias», dijo al fin, su voz un graznido ronco, apenas audible. «De verdad, gracias». «No hay de qué», respondí,
manteniendo mi tono neutro, vigilante. Mala noche para andar a pie. Él soltó una risa hueca, sin una pizca de alegría. Usted no tiene idea. Se frotó la cara con las manos temblorosas como intentando despertar de una pesadilla. Llevo 3 días, caminando, buscando. ¿Buscando qué? ¿O a quién? Pregunté, mi curiosidad empezando a ganarle la partida a mi cautela. Se giró hacia mí. La luz del tablero iluminaba sus facciones de una manera fantasmal. Sus ojos, oscuros y febriles, se clavaron en los míos. Vi en ellos un abismo de dolor. Se inclinó como si fuera a contarme el secreto más grande del universo, su aliento frío rozándome la mejilla. Y entonces susurró las palabras que se clavarían en mi memoria para siempre, las palabras que le dieron inicio a todo. A ella, murmuró, su voz un hilo quebrado. La encontré, allá atrás, en un parador abandonado. Pero por lo que más quiera, si alguien pregunta, si él pregunta... Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad, y sus ojos se llenaron de un terror puro, desnudo. No le digas que la encontré. El susurro quedó flotando en el aire denso de la cabina, cargado de un peso incomprensible. ¿Quién era ella? ¿Y quién, por todos los santos, era él? El hombre, cuyo nombre aún no sabía, se recostó en el asiento, cerrando los ojos como si ese simple acto de confidencia le hubiera arrebatado las últimas fuerzas. Afuera la tormenta arreciaba y yo, Javier, un simple trailero de Jalisco, sentí que acababa de subir a mi camión un pedazo de la noche misma, un fragmento de una historia oscura y torcida que, sin saberlo, estaba a punto de enredarme en sus hilos. Puse el Valiente de nuevo en marcha, el rugido del motor ahora sonando menos como una queja y más como una advertencia. La carretera adelante era una cinta negra e incierta, y yo avanzaba hacia un destino que ya no era solo mío. El peso que sentía ya no era solo el de los aguacates, era el peso de ese secreto susurrado, una carga invisible, pero infinitamente más pesada. Y yo, que siempre me había jactado de viajar ligero de equipaje emocional, sentí que acababa de recoger el fardo más grande de mi vida al borde del espinazo del diablo. La pregunta del hombre, o más bien su súplica, resonaba en mi cabeza con la insistencia de una llanta ponchada. No le digas que la encontré. Era una frase que abría más puertas de las que cerraba. Mi mente, acostumbrada a resolver crucigramas en las paradas y a calcular rutas y tiempos, empezó a trabajar por su cuenta, tratando de armar un rompecabezas con una sola pieza. Lo miré de reojo. Se había quedado quieto, con la cabeza apoyada en la ventanilla, aunque dudaba que estuviera dormido. Su cuerpo entero era un nudo de tensión. Decidí que el silencio no nos llevaría a ninguna parte. Necesitaba saber más, no por chismoso, sino por una cuestión de supervivencia. Si este hombre estaba huyendo de algo o de alguien peligroso, yo estaba ahora en la misma cabina que él. Mi seguridad y la de mi carga dependían de entender en qué lío me había metido. Un café no nos caería mal, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Hay un parador en 1 hora más o menos. La curva de San Miguel. Hacen un café de olla que resucita a un muerto. Era una forma de decirle que no iba a seguir a ciegas, que necesitaba respuestas. Él asintió lentamente, sin abrir los ojos. Lo que usted diga, jefe, se lo agradezco. El viaje hasta la curva de San Miguel fue largo. La lluvia no cedía, pero se había convertido en un ruido de fondo, una constante. Mi atención estaba dividida entre la traicionera carretera y el hombre a mi lado. ¿Qué historia se escondía detrás de ese rostro atormentado? ¿Era una víctima o un verdugo? En mi oficio, uno aprende a leer a la gente. Ves la fatiga en los hombros de otros traileros, la prisa en los viajantes de negocios, el miedo en los ojos de los que cruzan la frontera. Pero en este hombre, a quien decidí llamar Anselmo en mi cabeza hasta que me dijera su nombre, había una mezcla de todo y nada. Había miedo, sí, pero también una determinación febril. Había agotamiento,
pero también una energía nerviosa que vibraba bajo su piel. Finalmente, las luces de neón de la curva de San Miguel aparecieron como un faro en la noche. Era un clásico parador de carretera, una isla de luz y ruido en medio de la inmensidad oscura. Estacioné a El Valiente junto a otros gigantes dormidos. El olor a diésel, a fritanga y a café se mezclaba con el de la tierra mojada. «Vamos», le dije, «yo invito». Dentro, el lugar era exactamente como lo esperaba. Unos cuantos traileros comiendo en silencio, una camarera con cara de pocas amigas secando vasos, y el sonido de una vieja rocola tocando a los cadetes de Linares. Nos sentamos en una cabina al fondo, lejos de los demás. El hombre, Anselmo, parecía encogerse sobre sí mismo como si quisiera pasar desapercibido. Pedimos 2 cafés y unos huevos con machaca. Cuando la camarera se fue, lo encaré. «Mira, amigo, te subí porque estabas en medio de la nada y con un aguacero del demonio. Pero ese secreto que me soltaste pesa mucho. Necesito que me hables con la neta. ¿Quién es ella? ¿Y de quién te escondes?» Tomó un largo sorbo de su café. El calor pareció devolverle un poco de color a la cara. Sus ojos, al mirarme, ya no estaban tan desorbitados, sino llenos de una profunda tristeza. «Mi nombre es Anselmo», dijo. «Y gracias de nuevo, don Javier. Dime, Javier». «Gracias, don Javier. Mire, la mujer que encontré es mi hermana menor, Elena». Al decir su nombre, su voz se quebró. Tuvo que detenerse, respirar hondo. «Y él es su esposo, o su carcelero, que es lo mismo, don Ricardo Benavides». El nombre no me sonó de nada, pero la forma en que lo pronunció, con una mezcla de odio y miedo, me dijo todo lo que necesitaba saber. Este don Ricardo no era cualquier pelagatos. «Mi hermana, Elena, es la luz de mis ojos, don Javier», continuó Anselmo, su voz ahora un torrente de palabras contenidas por demasiado tiempo. «Nuestros padres murieron cuando éramos jóvenes. Yo la crié, le cambié los pañales, le enseñé a andar en bicicleta, la llevé al altar el día que se casó, el peor día de mi vida». Se frotó los ojos, ahora rojos de pura emoción. «Ese hombre Benavides nos deslumbró a todos. Mucho dinero, dueño de media comarca allá en Sinaloa. Un hombre respetable. Se presentó como un príncipe azul. Y mi Elena, tan buena, tan inocente, se enamoró de la imagen, no del hombre». La comida llegó, pero ninguno de los dos la tocó. La historia de Anselmo era el único alimento que necesitábamos en ese momento. Al principio, todo era miel sobre hojuelas, narró. Regalos caros, viajes, una casa que parecía palacio. Pero poco a poco, la jaula se fue haciendo más pequeña. Primero, le prohibió ver a sus amigas. Luego, que me visitara a mí, con pretextos tontos. Después, le quitó el celular, el acceso a su propio dinero. La aisló por completo, don Javier. La convirtió en un adorno más de su mansión, un pajarito en una jaula de oro. Escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. La historia era, por desgracia, demasiado común. ¿Cuántas mujeres no había conocido, primas, vecinas, que vivieron algo parecido? El poder y el dinero a menudo vienen con un deseo de posesión absoluta. Hace un mes logramos hablar. Ella consiguió un teléfono de una de las muchachas del servicio. Me llamó llorando, desesperada. Me dijo que ya no aguantaba más, que Ricardo se había vuelto más oscuro, que le controlaba hasta el aire que respiraba, que le tenía miedo. Me suplicó que la ayudara a escapar. Aquí, la narrativa de Anselmo cobró una urgencia febril. Se inclinó sobre la mesa, sus manos ahora gesticulando, dibujando su plan en el aire. Durante semanas lo planeamos en secreto. Pequeñas llamadas de segundos, mensajes codificados. Yo vendí mi pequeño taller mecánico, todo lo que tenía, para juntar algo de lana y poder ayudarla a empezar en otro lado.
El plan era que ella saliera de la casa con cualquier pretexto y yo la estaría esperando a las afueras de la ciudad para llevarla lejos, a un lugar seguro donde ese infeliz nunca la encontrara. Su rostro se ensombreció. Pero algo salió mal, terriblemente mal. El día de la fuga, llegué al punto de encuentro, pero ella nunca apareció. Esperé horas, días. Fui a la ciudad, merodeando cerca de la casa de Benavides como un ladrón. Contraté a un detective privado con lo poco que me quedaba, y hace una semana el detective me llamó. Me dijo que los hombres de Benavides también la estaban buscando, pero no como se busca a una esposa desaparecida. La estaban cazando, don Javier, en silencio, sin policía, sin escándalos. Benavides es un hombre poderoso, con influencias. No quiere que la policía se entere de que su perfecta esposa lo abandonó. El agotamiento de Anselmo era evidente. Hablaba como si estuviera corriendo una maratón. El detective me dio un soplo. Le dijeron que una mujer con las características de Elena había sido vista subiendo a un autobús con dirección a las montañas hacia Durango. Por eso estoy aquí. Llevo una semana recorriendo estos pueblos, estas carreteras, mostrando su foto, preguntando. Mi coche se descompuso hace 3 días, en medio de la nada. Lo dejé ahí y seguí a pie. Y hoy la encontré. En las ruinas de un parador viejo, a unos 20 kilómetros de donde usted me recogió. Estaba acurrucada en un rincón, muerta de hambre, de frío, de miedo, como un animalito herido. La imagen que pintó me encogió el corazón. Una mujer sola, huyendo, escondida en ruinas en medio de una tormenta. Le di la poca comida que me quedaba, dijo Anselmo, su voz volviendo a ser un susurro. Le dije que la sacaría de ahí, pero está aterrorizada. Piensa que los hombres de Ricardo están en todas partes. Me hizo jurar que no le diría a nadie que la había encontrado, que conseguiría un transporte seguro. Por eso le pedí, le supliqué a usted. Cuando me susurró, no le digas que la encontré, se refería a los hombres de su marido. Si ellos saben que yo la encontré, nos casarán a los dos. Finalmente, el rompecabezas parecía tener todas sus piezas. Un marido controlador y poderoso, una esposa que huye para salvar su vida, y un hermano leal que arriesga todo para ayudarla. La historia era coherente, llena de un dolor que parecía genuino. Sentí una oleada de empatía por ese hombre deshecho frente a mí. Entiendo, dije, mi decisión tomada. Entiendo, Anselmo. Tu hermana está a salvo en ese parador abandonado y necesita ayuda. Él asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla sucia, más de la que se imagina. No podemos volver por ella así como así. Si me vieron por la zona pueden estar vigilando. Necesitamos un plan. Tengo uno, afirmé, la mente del viejo trailero, del estratega de las carreteras, tomando el control. Tú te quedarás aquí, descansa, come algo, llama la atención lo menos posible. Yo seguiré mi ruta unas horas más, como si nada. Luego daré la vuelta en un lugar discreto y regresaré por la carretera vieja, la que casi nadie usa. Me acercaré al parador desde el otro lado. Tú me darás las indicaciones exactas. Recogeré a tu hermana. Luego nos encontraremos en un punto seguro, lejos de aquí. El rostro de Anselmo se iluminó con una esperanza que no le había visto antes. Era la cara de un náufrago que ve un barco en el horizonte. ¿De verdad haría eso por nosotros, don Javier? Ya estoy metido hasta el cuello, ¿no? Respondí con una media sonrisa. Además, como le dije, mi padre me enseñó a no dejar a un caminante en el camino, y tu hermana en este momento es la caminante más necesitada de todas. Me levanté y pagué la cuenta. Al volver a la mesa, le puse una mano en el hombro. Come, Anselmo, recupera fuerzas. Las vas a necesitar. Esta noche va a ser larga. Al salir del parador, la lluvia había amainado un poco, convirtiéndose en una llovizna persistente. El aire estaba limpio y frío. Mientras caminaba hacia el Valiente, sentía un propósito que no había sentido en años.
Ya no era solo un transportista de aguacates, era parte de una operación de rescate, un eslabón en una cadena de escape. La historia de Anselmo me había conmovido, había despertado en mí al viejo justiciero que todos llevamos dentro. El mundo está lleno de Ricardos Benavides, de hombres que usan su poder para aplastar a otros. Y de vez en cuando, un simple trailero como yo tenía la oportunidad de poner un grano de arena en el otro lado de la balanza. Subí a mi cabina. El familiar olor a café y a diésel me recibió como un abrazo. Arranqué el motor, y el rugido de El Valiente ya no sonaba a advertencia, sino a un grito de guerra. La noche seguía siendo oscura, pero por primera vez yo veía un poco de luz al final del camino. Una luz llamada Elena, y estaba decidido a alcanzarla. Mientras me alejaba de la curva de San Miguel, dejando a Anselmo atrás con la promesa de un reencuentro clandestino, mi mente era un hervidero. El plan que le había esbozado era simple en teoría, pero la carretera te enseña que la simplicidad es a menudo un disfraz para la complicación. Cada kilómetro que avanzaba repasaba los detalles, buscaba los puntos débiles. Tenía que parecer un viaje normal. Cualquier desviación, cualquier comportamiento extraño podría ser detectado. Si lo que Anselmo decía era cierto, si don Ricardo Benavides era tan poderoso, sus recursos no se limitarían a matones de pueblo. Podría tener gente en todas partes, ojos y oídos donde uno menos se lo espera, gasolineras, paradores, incluso entre los federales de caminos. La paranoia es una herramienta de supervivencia en mi oficio, y en ese momento la mía estaba afilada como una navaja. Mi primer instinto fue confiar en Anselmo. Su historia era emotiva, su dolor palpable. ¿Quién no se conmovería ante un hermano dispuesto a venderlo todo por salvar a su hermana de un monstruo? El arquetipo era poderoso, la damisela en apuros, el villano rico y el héroe fraternal. Y yo, el buen samaritano motorizado, era el vehículo de la salvación. Era una historia tan clara, tan de blanco y negro, que una pequeña alarma empezó a sonar en el fondo de mi cabeza. Una lección que la vida me había enseñado a golpes. Nada es nunca tan simple. Los seres humanos somos criaturas de grises, de matices, de verdades a medias y mentiras convenientes. Decidí hacer una parada no planeada en el siguiente pueblo, un pequeño caserío llamado El Salto, oficialmente para revisar una llanta que sentía rara. En realidad, necesitaba un momento para pensar lejos de la urgencia de la misión, y quizás para hacer una llamada. Estacioné a El Valiente en una vulcanizadora que parecía cerrada, pero que siempre tenía a alguien de guardia. Le di una propina al encargado, un muchacho joven con las manos permanentemente negras de grasa, para que le echara un ojo al camión. Me metí en la única tienda de abarrotes que estaba abierta, un local iluminado por un foco amarillento que atraía a una nube de polillas. Compré un refresco y unas galletas y me senté en una banca de plástico afuera, bajo un pequeño techo de lámina que apenas me protegía de la llovizna. Saqué mi viejo celular, un modelo sencillo que solo servía para hablar y mandar mensajes. Marqué un número que conocía de memoria, el de mi compadre Ramiro. Ramiro era más que mi compadre. Éramos de la misma camada de traileros. Habíamos empezado juntos de chavalos, como ayudantes. Él había tomado una ruta diferente en la vida. Después de un accidente que casi le cuesta la pierna, colgó las llaves y montó una pequeña empresa de logística en Culiacán. Seguía conectado. Sabía todo lo que se movía en el mundo del transporte y, más importante, en el mundo de los negocios de Sinaloa. Si alguien había oído hablar de un tal Ricardo Benavides, era él. «Bueno», respondió la voz rasposa de Ramiro. «Compadre, habla Javier, te despierto». «Compadre, qué milagro». «No, para nada. Estaba checando unas facturas. ¿Por dónde andas, alma en pena? ¿Te agarró el agua en la sierra?» «Así es. Aquí ando capeando el temporal».
Oye, compadre, te hablo rápido y deprisa y corre. Necesito tu ayuda, tu discreción más que nada. El tono de Ramiro cambió de golpe, volviéndose serio. Tú dirás, compadre, sabes que por ti, lo que sea, ando metido en un asunto. ¿Te suena el nombre de Ricardo Benavides? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado. No era el silencio de quien no sabe, sino el de quien sabe demasiado. Javier, dijo al fin, su voz baja, casi un susurro. ¿En qué bronca te metiste? Ese nombre no es para andarlo pronunciando a la ligera. Larga historia, compadre. Solo dime lo que sepas de él, lo que se dice en la calle, no lo que sale en las páginas de sociales. Ramiro suspiró. Podía imaginármelo frotándose la cara, pensando en cómo empezar. Mira, compadre, don Ricardo Benavides es de los hombres más poderosos del Estado, pero no del tipo de poder que sale en la tele. Es de la vieja guardia. Hizo su fortuna con la agricultura, la exportación, limpio en apariencia. El hombre es una institución, dona a iglesias, patrocina equipos de béisbol. Su nombre está en placas de parques y bibliotecas. Un filántropo, dirían los finos. Eso me dijo el hombre que traigo conmigo, que acabo de dejar, que era un príncipe azul. Exacto, esa es la fachada, pero debajo de eso, Benavides es un hombre de control absoluto. Lo que es suyo, y ay de aquel que se atreva a tocarlo. Sus negocios son como un reloj suizo y su vida personal también. Es un hombre de rutinas, de orden, y exige lealtad absoluta. La gente que trabaja para él le tiene más miedo que respeto. Se dice que es implacable, no del tipo que manda pistoleros, no es su estilo, es más sofisticado. Te destruye financieramente, te aísla, te desacredita hasta que desearías no haber nacido. Es un maestro de la guerra psicológica. La descripción encajaba perfectamente con lo que Anselmo me había contado. Mi confianza en su historia se reafirmó. Y su esposa, Elena, otro silencio. Ahí es donde la cosa se pone turbia, compadre, dijo Ramiro. Elena es la comidilla de la alta sociedad de Culiacán, pero siempre en voz baja. Es mucho más joven que él, una belleza, dicen, de una familia humilde. Benavides la tiene en un pedestal, pero también en una vitrina. Rara vez se le ve en público sola. Siempre del brazo de él, sonriendo. Pero la gente que ha estado cerca dice que es una sonrisa triste. Se rumora que ha tenido episodios, crisis nerviosas. Un par de veces ha ido a descansar a clínicas muy discretas y muy caras en Estados Unidos. ¿Crisis nerviosas o intentos de escape?, pregunté, la duda volviendo a asomar la cabeza. Esa es la pregunta del millón, compadre. La versión oficial, la de Benavides, es que su esposa es frágil, emocionalmente inestable, que él, como buen marido, la cuida y la protege de sí misma. Pero hay otra versión, la que se susurra en los pasillos, que dice que la inestabilidad de la pobre mujer es producto del encierro y el control de ese hombre, que cualquier mujer se volvería loca en esa jaula de oro. Todo seguía encajando, pero con un nuevo matiz. La fragilidad de Elena, ¿era real o una coartada de Benavides? Hay algo más, Javier, añadió Ramiro, su tono aún más grave. Hace como un mes, el hermano de ella armó un escándalo. Un tal Anselmo llegó a las puertas de la mansión gritando que Benavides la tenía secuestrada. Tuvo que venir la policía. Benavides manejó la situación con su calma habitual. Salió, habló con los oficiales, les explicó que su cuñado era un buscapleitos, un resentido que siempre le había tenido envidia y que solo quería sacarle dinero. Dijo que Anselmo tenía problemas, que había perdido su negocio y que intentaba extorsionarlo usando la delicada salud de su hermana. Mi corazón dio un vuelco. Esta era una pieza del rompecabezas que Anselmo había omitido por completo. Y era una pieza muy grande. ¿Y qué pasó?, pregunté, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda a pesar del frescor de la noche. Nada. La policía se llevó a Anselmo para calmarlo.
Benavides no presentó cargos. Quedó como un caballero, una víctima de un familiar problemático, y Anselmo quedó como un loco y un vividor. Después de eso, desapareció del mapa, y poco después empezaron los rumores de que Elena también había desaparecido. Colgué el teléfono con Ramiro, agradeciéndole su ayuda. Me quedé sentado en la banca, el refresco intacto a mi lado. La noche de repente parecía mucho más oscura, más confusa. La historia de Anselmo ya no era un lienzo en blanco y negro. Ahora estaba manchada de grises, de dudas, de versiones encontradas. ¿Era Anselmo el hermano heroico que arriesgaba todo por su hermana? ¿O era un oportunista resentido que veía en la supuesta desgracia de Elena una forma de dañar a Benavides o, peor aún, de beneficiarse de alguna manera? Su omisión del altercado en la mansión era una bandera roja del tamaño de mi remolque. La gente que dice la verdad no suele dejar fuera detalles tan importantes. ¿Y Elena era una prisionera que luchaba por su libertad? ¿O una mujer con problemas de salud mental, manipulada por su hermano, o simplemente perdida en su propia confusión? La frase de Anselmo, "No le digas que la encontré", adquirió de pronto un nuevo y siniestro significado. Originalmente pensé que se refería a los hombres de Benavides. Pero, ¿y si el él de la advertencia no era Benavides? ¿Y si la propia Elena, al ser encontrada por su hermano, le hubiera susurrado a él, a Anselmo, "No le digas a Ricardo que me encontraste"? O una posibilidad aún más escalofriante, ¿y si la frase no era de Elena para Anselmo, sino del propio Anselmo para mí, con un significado oculto? ¿Y si quería asegurarse de que yo no hablara con nadie que pudiera desmentir su versión de los hechos? Me levanté y caminé de un lado a otro. Mi mente, corriendo a 1000 por hora. Tenía que tomar una decisión. Podía dar media vuelta, volver a mi ruta original hacia Nogales y olvidarme de todo. Dejar que Anselmo, Elena y Ricardo resolvieran su propio y enredado drama. Era la opción más segura, la más lógica. Pero la imagen de esa mujer, fuera cual fuera la verdad, acurrucada y sola en unas ruinas en medio de la tormenta, no me dejaba en paz. Mi promesa a Anselmo pesaba en mi conciencia. Pero mi instinto de supervivencia, afilado por la información de Ramiro, me gritaba que estaba caminando hacia una trampa. Miré a El Valiente, su imponente silueta recortada contra el cielo plomizo. Mi camión, mi fortaleza, mi sustento, no podía arriesgarlo, ni a mí mismo, por una historia que cada vez solía peor. Pero tampoco podía vivir conmigo mismo si abandonaba a una persona en peligro. Necesitaba un nuevo plan, un plan que no se basara en la confianza ciega, sino en la verificación. Un plan que me permitiera ayudar, pero sin convertirme en un peón, en el juego de nadie. Decidí seguir con el plan original, pero con una modificación crucial. Iría a ese parador abandonado. Encontraría a Elena, pero no la entregaría a Anselmo como un paquete. Hablaría con ella, escucharía su versión de la historia de sus propios labios. La miraría a los ojos y decidiría por mí mismo quién necesitaba protección y de quién. Era un riesgo enorme. Me estaría metiendo hasta el fondo del lodazal. Pero era la única forma de ser fiel a mi conciencia sin ser un completo ingenuo. Subí a la cabina, mi resolución más firme que nunca. El camino por delante era aún más incierto, pero ahora lo recorrería con los ojos bien abiertos. La noche del espinazo del diablo aún guardaba muchos secretos, y yo estaba decidido a descubrir la verdad, aunque tuviera que arrancársela a la misma oscuridad. El rugido de El Valiente se sintió diferente esta vez. Era el sonido de mi propia terquedad, de mi decisión de no ser simplemente un espectador en la carretera de la vida de otros, sino de tomar el volante, aunque el destino fuera desconocido y peligroso. El viaje de regreso por la carretera vieja fue como navegar por un río de tinta. Esta ruta, la libre, corría paralela a la autopista de Cuota, pero era un mundo aparte.
un vestigio de otro tiempo, con el asfalto cuarteado, sin acotamientos y devorada por la vegetación en algunos tramos. Era la ruta de los locales, de los que no tenían prisa o no tenían para el peaje, y era perfecta para mí, discreta, olvidada. Anselmo me había dado indicaciones precisas, dibujando un mapa tembloroso en una servilleta en el parador. Es un esqueleto de concreto, me había dicho. Lo llamaban el descanso del peregrino. Lleva 20 años abandonado. No se puede ver desde la carretera principal. Hay que meterse por una brecha de tierra casi borrada por la maleza. Cada crujido de las ramas contra la carrocería de El Valiente, cada pozo que hacía temblar la cabina, aumentaba mi tensión. Me sentía como un ladrón, moviéndome en la oscuridad, en una misión que no era la mía, pero que había adoptado como propia. La información de mi compadre Ramiro había envenenado mi propósito inicial. Ya no era un caballero andante, sino un detective escéptico. Cada sombra parecía ocultar una amenaza, cada ruido del monte una vigilancia. ¿Qué encontraría en esas ruinas? ¿A la víctima descrita por Anselmo? ¿O a una persona completamente diferente? Para entender mi terquedad, mi necesidad de llegar al fondo de este asunto, hay que entender de dónde vengo. No nací en un camión, pero casi. Nací en un rancho en los Altos de Jalisco, en una familia donde la palabra era sagrada y la ayuda al prójimo una obligación, no una opción. Pero la vida, y sobre todo la carretera, me habían enseñado que las buenas intenciones no bastan. Te pulen a la fuerza, te quitan lo ingenuo. Sin embargo, había una razón más profunda, una herida personal que la historia de Elena y Anselmo había tocado sin saberlo. Tenía una hermana, Marisol. Era mi adoración, 5 años más joven que yo, llena de vida, con una risa que parecía espantar las tristezas. Cuando yo empezaba a rutear en serio, ella se enamoró. El tipo era un encanto, de esos que te abren la puerta del coche y te llevan flores sin ser día de fiesta. Todos en la familia lo queríamos. Yo, desde la distancia de mis viajes, veía las cartas que Marisol me escribía, llenas de felicidad. Pero poco a poco, el tono de las cartas cambió. Las anécdotas felices fueron reemplazadas por justificaciones. Es que es muy celoso porque me quiere mucho. Se enojó que saliera con mis primas, pero es que se preocupa por mí. Frases que en ese entonces me parecieron pruebas de un amor intenso, pero que ahora, con la experiencia de los años, reconozco como las primeras campanadas de una alarma de incendio. Yo estaba lejos, metido en mi mundo de diésel y asfalto, ganando el pan. Cuando quise darme cuenta era tarde. Un día recibí una llamada de mi madre. Marisol había tenido un accidente en casa. Se había caído por las escaleras. Cuando llegué al pueblo, la encontré con un brazo enyesado y un moretón en la mejilla que el maquillaje no lograba ocultar. La sonrisa se había ido de sus ojos. Esa noche hablé con ella. Le rogué que me dijera la verdad, y entre lágrimas me confesó el infierno que vivía. El encanto se había vuelto control, los celos en prohibiciones, las discusiones en empujones y finalmente en golpes. El accidente de la escalera había sido una paliza. Sentí una rabia tan grande, tan impotente, que quise tomar el camión y pasarle por encima a ese infeliz. Pero Marisol me detuvo. Estaba aterrorizada. Si le haces algo, Javier, me irá peor. Me juró que si le digo a alguien, me mata. En ese momento, entendí lo que era el verdadero miedo. El que paraliza, el que te hace cómplice de tu propio verdugo. Mi error, mi gran error, fue hacerle caso. Pensé que podía manejarlo a mi manera. Fui a hablar con él, de hombre a hombre. Lo amenacé. Le dije que dejara en paz a mi hermana. Él, cínico, lo negó todo. Dijo que Marisol era una exagerada, una dramática. Me fui de ahí sintiéndome un héroe, pensando que mi advertencia había bastado. Una semana después, Marisol se quitó la vida.
Dejó una carta donde contaba todo, cada humillación, cada golpe, cada amenaza, y una frase para mí: perdóname, hermanito, ya no podía más, tenía demasiado miedo para vivir y demasiado miedo para huir. Esa culpa, esa espina, la he cargado cada día de mi vida durante 30 años. La culpa de no haberla escuchado de verdad, de haber actuado con la cabeza caliente en lugar de con un plan, de no haberla sacado de ahí en ese mismo instante, sin importar sus miedos, sin importar las consecuencias. Debí haberla subido a mi camión y habérmela llevado hasta el fin del mundo, pero no lo hice. Y el silencio que dejó su risa ha sido el ruido más fuerte en mi vida desde entonces. Por eso, cuando escuché la historia de Anselmo, algo dentro de mí se rompió y se rearmó. Vi a Marisol en el rostro invisible de Elena. Vi mi propia falla en la desesperación de su hermano. Pero la información de Ramiro me recordaba la otra cara de mi tragedia, mi propia ingenuidad, mi incapacidad para ver más allá de lo evidente. Esta vez no cometería el mismo error. Ayudaría, sí, pero con los ojos abiertos. No me dejaría llevar solo por la emoción. Analizaría la situación como un mecánico analiza un motor que falla, pieza por pieza, sin dar nada por sentado. Esta misión se había convertido en una forma de redención, una segunda oportunidad, no para salvar a Marisol, sino para honrar su memoria, haciendo las cosas bien esta vez. La brecha de tierra apareció a mi izquierda, casi invisible, como una cicatriz en la piel de la montaña. Apagué los faros principales y me guié solo con las luces de posición, avanzando despacio, el corazón latiéndome en la garganta. El camino era peor de lo que imaginaba. Después de unos 500 metros, la vegetación se abrió y vi la silueta del parador abandonado. Era un espectro de concreto y varillas oxidadas, sus ventanas vacías como cuencas de ojos ciegos. El viento soplaba a través de sus muros derruidos, produciendo un gemido bajo y lúgubre. Apagué el motor. El silencio que siguió fue abrumador, solo roto por el goteo del agua desde las hojas de los árboles y el aullido del viento. Bajé del camión, cogiendo una linterna potente y un termo de café caliente que había preparado en el parador. Cada paso sobre el suelo fangoso era ruidoso. Cada rama que se rompía bajo mis botas sonaba como un disparo. Me acerqué a la entrada principal, un hueco oscuro que parecía la boca de una cueva. «¿Elena?», llamé en voz baja, mi voz sonando extrañamente pequeña en la inmensidad de la noche. «¿Elena Benavides?». No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz. Apunté la linterna hacia el interior. El lugar era una ruina total, mesas volcadas, restos de lo que fue una cocina, grafitis en las paredes. El olor a humedad y a moho era penetrante. Sentí una punzada de duda. ¿Y si todo era una mentira? ¿Si Anselmo me había mandado a una trampa? «Soy amigo de tu hermano, Anselmo», insistí, avanzando con cautela. «Me mandó a ayudarte. Traigo café caliente». El haz de mi linterna barrió el salón principal, deteniéndose en cada rincón oscuro, en cada sombra que parecía moverse. Y entonces la vi. En el rincón más alejado, detrás de una barra de concreto derrumbada, había un bulto, una figura acurrucada, hecha un ovillo. Apunté la luz hacia allá. Una cabeza se levantó lentamente. 2 ojos grandes y asustados parpadearon deslumbrados. Era ella, no había duda. Incluso en ese estado, sucia, con el pelo enmarañado y la ropa rasgada, se notaba que era una mujer de una belleza extraordinaria. Pero era una belleza rota, marchita por el miedo. Se cubrió la cara con las manos, temblando. «Por favor, no me haga daño», suplicó, su voz un susurro apenas audible, tembloroso como una hoja. «Tranquila», dije, bajando la linterna para no asustarla más. «No voy a hacerte daño. Mi nombre es Javier. Soy trailero. Tu hermano me encontró en la carretera». Lentamente bajó las manos. Me miró con una desconfianza infinita.
Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, analizaron cada centímetro de mi rostro. «¿Anselmo? ¿Dónde está?», preguntó, su voz ganando un ápice de fuerza. «Está a salvo, en un parador, esperando. Me pidió que viniera por ti, que te llevara con él». Ella no se relajó. Al contrario, su cuerpo pareció tensarse aún más. Sus ojos se movieron de un lado a otro como buscando una vía de escape. No era la reacción que esperaba. No era la reacción de una hermana rescatada que oye noticias de su salvador. Era la reacción de un animal acorralado al que le nombran a otro de sus depredadores. «¿Y usted quién es para él? ¿Lo conoce de antes?», preguntó, su tono afilado, inquisitivo. «No, lo acabo de conocer esta noche. Me contó tu historia, sobre tu marido, sobre tu huida». Me acerqué un paso más, despacio, como quien se acerca a un caballo asustado. «Elena, vine a ayudar, pero necesito que me digas la verdad, tu verdad». Le ofrecí el termo de café. Ella lo miró con duda, luego a mis ojos, y finalmente con manos temblorosas lo aceptó. El contacto de sus dedos fríos con los míos fue como tocar un trozo de hielo. Desenroscó la tapa y bebió un largo sorbo, cerrando los ojos con el alivio del calor. «La verdad», repitió en un susurro amargo. «¿Cuál de todas las verdades quiere oír, don Javier? ¿La de mi marido, el santo que cuida a su loca esposa? ¿La de mi hermano, el héroe que rescata a su pobre hermanita?» Hizo una pausa, y una sonrisa triste, llena de cinismo, se dibujó en sus labios agrietados. «¿O quiere oír la mía, la verdad de la mujer que está atrapada en medio de dos fuegos, de dos hombres que creen que soy de su propiedad?» Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Confirmaron la sospecha que había nacido en mi mente después de hablar con Ramiro. La historia no era blanco y negro, era un laberinto de grises, y yo acababa de encontrarme con la única persona que tenía el mapa. «Quiero oír la tuya, Elena», dije. Mi voz suave pero firme. «Tengo toda la noche y tengo un camión con el tanque lleno. A dónde vayamos lo decides tú. Pero primero necesito entender de qué o de quiénes estamos huyendo realmente». Ella me miró fijamente durante un largo rato, sus ojos inteligentes y profundos, escrutando los míos, buscando cualquier señal de engaño. Luego asintió lentamente, tomó otro sorbo de café y empezó a hablar. Y la historia que me contó no se parecía en nada a la que yo creía conocer. La noche en ese parador en ruinas apenas comenzaba. El relato de Elena no comenzó con la furia de un torrente, como el de Anselmo, sino con la calma helada de un río que se ha congelado en la superficie. Hablaba en voz baja, medida, como si cada palabra fuera una pieza de vidrio que temiera romper. Mientras hablaba, el café caliente parecía devolverle no solo el calor al cuerpo, sino también la lucidez a la mente. Se sentó sobre un bloque de concreto, todavía envuelta en su propio abrazo, pero su postura ya no era la de una víctima encogida, sino la de una testigo dispuesta a dar su declaración. «Ricardo no es el monstruo que mi hermano le pintó», comenzó, y esa primera frase fue suficiente para desarmar por completo la narrativa que yo había construido. «No me malinterprete, don Javier. Vivir con él es como vivir en un museo hermoso y silencioso donde no puedes tocar nada. Es un infierno, pero un infierno de seda. Ricardo nunca me ha puesto una mano encima. Nunca. Su violencia es más sutil, más elegante». Tomó aire, buscando las palabras. «Su crueldad es la del jardinero que poda una rosa hasta que solo queda la forma que él desea. Me aisló, sí, pero no con cadenas y cerrojos, sino con lógica y persuasión. Esas amigas tuyas son una mala influencia, mi amor. Solo sienten envidia de nuestra felicidad. Tu hermano solo te busca cuando necesita dinero. ¿No te das cuenta de que te manipula? No necesitas trabajar, tesoro. Tu único trabajo es ser feliz y hermosa para mí». Cada frase era una barra más en mi jaula. Una jaula de amor, según él.
Me convenció de que el mundo exterior era peligroso y sucio, y que mi único refugio seguro era él. Y yo, joven y tonta, me lo creí por mucho tiempo. Escuchaba sin interrumpir, fascinado y horrorizado a la vez por la precisión quirúrgica de su descripción. Esto era lo que mi compadre Ramiro había querido decir con guerra psicológica. No eran los gritos ni los golpes de mi cuñado, era algo mucho más refinado y, quizás, más destructivo. La gente habla de mis crisis nerviosas, continuó con una mueca de desdén. No son crisis, don Javier, son explosiones. Es lo que pasa cuando comprimes un alma en un espacio demasiado pequeño. Llega un punto en que tiene que estallar. Grito, lloro, rompo alguna cosa carísima, y entonces él, con su calma exasperante, me abraza y me dice: «Ves, mi amor, no estás bien, necesitas descansar». Y el descanso es una clínica de lujo en Arizona, donde me llenan de pastillas hasta que vuelvo a ser la muñeca sonriente que él quiere. No estoy loca. Me estaban volviendo loca. La historia de Marisol volvió a mi mente como un fantasma. La justificación, la normalización del abuso. Pero Elena tenía una claridad sobre su situación que mi hermana, lamentablemente, nunca alcanzó. ¿Y tu hermano? ¿Anselmo?, pregunté con suavidad, temiendo la respuesta. Elena suspiró, un sonido largo y cansado, el sonido de una decepción que venía de lejos. «Ay, Anselmo, mi hermano me quiere, a su manera, de eso no tengo duda, pero su manera es tan posesiva como la de Ricardo, solo que con menos dinero. Desde que murieron nuestros padres, él se sintió mi dueño. Me decía qué ropa ponerme, con quién salir, qué estudiar. Cuando apareció Ricardo, Anselmo no se opuso por mí, se opuso porque alguien le estaba quitando su tesoro. Odiaba a Ricardo no por lo que me hacía, sino porque Ricardo tenía el poder y el dinero que él siempre quiso. Esta era la pieza que faltaba, la que hacía que todo encajara. No era una lucha del bien contra el mal, era una guerra de poder entre dos hombres, y Elena era el territorio en disputa. Cuando empecé a planear mi huida, explicó, cometí el error de confiar en él. Era mi única familia, mi única conexión con el exterior. Le llamé, le pedí ayuda, y él vio su oportunidad de oro, la oportunidad de rescatarme y de paso de vengarse de Ricardo, de demostrar que él era el mejor hombre. El plan de escape se convirtió en su plan. Todo era sobre él. Yo te sacaré, yo te esconderé, yo me encargaré de todo. Sus ojos se llenaron de una nueva intensidad. El día que iba a escapar, algo dentro de mí me dijo que no fuera al punto de encuentro. Tuve un mal presentimiento. Sentí que si me iba con Anselmo, solo estaría cambiando de carcelero. Uno con una jaula de oro y otro con una jaula de deudas y resentimiento. Así que no fui. Me escondí en la ciudad un par de días y luego tomé un autobús, el primero que salió, sin rumbo fijo. Solo quería desaparecer. De ambos. Ahora entendía la llamada de Ramiro. El escándalo de Anselmo en la mansión no fue solo un acto de preocupación fraternal, fue un acto de despecho, una rabieta porque su plan había fallado, porque Elena no había acudido a su llamado. Y entonces, hace unas horas, apareció aquí, dijo Elena, su voz bajando de nuevo a un susurro temeroso. No sé cómo me encontró. Fue como ver a un fantasma. Al principio sentí alivio, pero duró un segundo. Su mirada era la de un cazador que encuentra a su presa. «Te encontré», me dijo. «Ahora todo estará bien, yo te cuidaré». Y sentí el mismo pánico que sentía con Ricardo. Le rogué que se fuera, que me dejara en paz. Le dije que no quería su ayuda, pero no me escuchó. Me dijo que yo no sabía lo que me convenía, que estaba confundida. Aquí vino la revelación que me heló la sangre. Él fue quien susurró la frase, dijo Elena, mirándome directamente a los ojos. Cuando vio las luces de su camión acercándose por la carretera, se asustó. Salió corriendo para detenerlo. Y yo le grité desde aquí, «No le digas que estoy aquí, vete».
Pero él es un maestro de torcer las cosas. Salió y le dijo a usted, no le digas a él que la encontré, haciéndole creer que hablaba de Ricardo. Pero en realidad me estaba escondiendo de usted, de cualquiera. Quería mantenerme como su secreto, su carta de triunfo. Me dejó aquí, como una pieza en un tablero de ajedrez para moverme cuando a él le conviniera. El engaño era brillante en su perversidad. Anselmo había usado la verdad a medias de su conflicto con Benavides para construir una historia conmovedora, omitiendo su propio papel de controlador y manipulador. Se había presentado como el Salvador, cuando en realidad era solo el otro lado de la misma moneda, y yo, por poco, me lo trago entero. La memoria de mi hermana me había hecho vulnerable a su historia, pero también, afortunadamente, me había hecho lo suficientemente cauto como para no aceptarla sin más. Así que aquí estamos, don Javier, concluyó Elena, su voz teñida de una ironía amarga. Mi marido me busca para encerrarme en su museo, mi hermano me busca para ser mi guardián y mi vengador, y yo solo quiero ser libre. No quiero ir a Culiacán, ni a Guadalajara, ni a ningún lugar donde ellos puedan encontrarme. Quiero un lugar donde mi nombre no sea Benavides ni esté ligado a Anselmo. Un lugar donde pueda ser simplemente Elena. El silencio volvió a caer sobre las ruinas, pero esta vez era un silencio diferente. Era un silencio de entendimiento. La verdad, completa y compleja, estaba sobre la mesa. La miré. A pesar de su fragilidad física, vi en ella una fortaleza de espíritu que me dejó asombrado. Había sobrevivido a dos formas distintas de abuso. Había tenido la inteligencia para desconfiar de sus supuestos salvadores y la valentía para huir sola hacia lo desconocido. No era una damisela en apuros, era una guerrera. Una estratega que, a pesar de las circunstancias, no había dejado de luchar por su propia soberanía. En ese momento, mi misión cambió por completo. Ya no se trataba de rescatar a una víctima. Se trataba de aliarme con una superviviente. Mi promesa ya no era para Anselmo. Mi promesa ahora era para Marisol y para la mujer que tenía enfrente. De acuerdo, Elena, dije, y mi voz tenía una convicción que no había tenido en toda la noche. Olvídate de Anselmo. Olvídate de Ricardo. Y a partir de este momento tú y yo somos un equipo, y el plan es simple, te vamos a desaparecer. Me puse de pie y le extendí la mano, pero no como una fugitiva, sino como una mujer que va a empezar una nueva vida. Tengo algunos amigos, algunos contactos en lugares donde a nadie se le ocurriría buscar, pero va a ser difícil y peligroso. Necesito saber si confías en mí. Ella levantó la vista. Sus ojos grandes y cansados fijos en los míos. Buscó durante un largo segundo, y supongo que vio en mi rostro arrugado de trailero algo que no había visto en los otros dos hombres, la ausencia de un deseo de posesión. Vio a un aliado, no a un dueño. Lentamente puso su mano helada en la mía. Su agarre era débil, pero su intención era firme. «Confío en usted, don Javier», dijo, y por primera vez en toda la noche vi un atisbo de algo que no era miedo ni tristeza en sus ojos. Era esperanza. «Bien», respondí, apretando su mano. «Entonces, vámonos de aquí. El primer paso para empezar una nueva vida es dejar atrás las ruinas de la vieja». La ayudé a ponerse de pie. Juntos, salimos de la oscuridad del parador abandonado y caminamos hacia la silueta imponente de El Valiente, que nos esperaba como una promesa de acero y potencia. La noche seguía siendo peligrosa, pero ahora teníamos un mapa, y por primera vez el destino no lo marcaría ni Ricardo ni Anselmo. El destino, a partir de ahora, lo marcaríamos nosotros. La carretera nos esperaba. Subir a Elena a la cabina de El Valiente fue como introducir a un pájaro herido en un nido improvisado. Se movía con una cautela que revelaba semanas de vivir en estado de alerta máxima.
Le di una vieja cobija que siempre guardo para las noches frías de la sierra y se envolvió en ella, haciéndose un ovillo en el asiento del copiloto. Le ofrecí agua y un paquete de galletas que había comprado en el Salto. Devoró las galletas con una avidez que me partió el alma, la primera comida real que probablemente tenía en días. Mientras comía, sus ojos no dejaban de moverse, escudriñando la oscuridad a través del parabrisas, como si esperara ver aparecer a los fantasmas de su pasado en cualquier momento. «Tranquila», le dije con la voz más serena que pude. «Aquí arriba estás segura. Este camión es mi casa y mi fortaleza. Nadie te hará daño mientras estés en él». Ella asintió, aunque su cuerpo no se relajó. La confianza no se reconstruye con una sola frase. Se construye con acciones, con coherencia, con el tiempo. Y tiempo era algo que teníamos que usar sabiamente. «El primer problema que tenemos es Anselmo», dije poniendo en marcha el motor. El rugido familiar de El Valiente pareció llenar el espacio con una sensación de poder y seguridad. «Está esperándome en la curva de San Miguel. Cree que voy a volver con usted para entregársela. No podemos simplemente no aparecer. Se pondrá como loco. Empezará a buscar, a llamar, a hacer ruido, y el ruido es lo último que necesitamos». Elena se estremeció al oír su nombre. «Él no se rendirá, pensará que lo traicioné, o que usted me secuestró, o peor, que los hombres de Ricardo nos encontraron». «Exacto. Por eso tenemos que neutralizarlo, pero sin confrontarlo. Tenemos que ganar tiempo». Mi mente de estratega de carretera se puso a trabajar. Las rutas, los tiempos, los engaños. Era un juego que conocía bien. «Tengo una idea. Voy a mandarle un mensaje de texto. Le diré que hubo una complicación, que vi un retén de federales cerca del parador abandonado y que no me quise arriesgar. Le diré que tuve que seguir mi ruta hacia el norte para no levantar sospechas y que usted se quedó escondida pero segura. Le prometeré que en la próxima ciudad grande, Durango, contactaré a alguien de confianza para que vuelva por usted en un coche normal, más discreto». Saqué mi teléfono y, con los pulgares torpes de un hombre de mi edad, empecé a teclear el mensaje. «Anselmo, soy Javier. Complicaciones. Retén de federales cerca del lugar. Imposible acercarme sin arriesgarnos. Tuve que seguir. Ella está bien, escondida, segura. No se mueva de donde está. En Durango busco ayuda para regresar por ella. Mantenga la calma. No haga nada. Yo le aviso». «¿Cree que se lo crea?», preguntó Elena, leyendo el mensaje por encima de mi hombro. «Se lo va a creer porque es lo que quiere oír», respondí. «Quiere creer que sigue teniendo el control, que su plan solo se ha retrasado, y le da una orden clara: no haga nada». La gente desesperada a menudo se aferra a la primera instrucción que recibe. Esto nos comprará al menos 12, quizás 24 horas. Tiempo suficiente para poner mucha distancia entre nosotros y él. Envié el mensaje y apagué el teléfono. No quería recibir su respuesta ansiosa, sus preguntas. El silencio electrónico era nuestro aliado. Maniobré con cuidado para sacar a El Valiente de la brecha y volver a la carretera vieja. Pero no tomé dirección a Durango. Giré hacia el sur, en la dirección contraria. «¿A dónde vamos?», preguntó Elena, la sorpresa en su voz. «Al lugar menos esperado», le expliqué. «Tanto Ricardo como Anselmo la buscarán hacia el norte, hacia la frontera, o en las grandes ciudades como Guadalajara o Monterrey. Asumirán que una mujer como usted, acostumbrada a ciertas comodidades, buscará un entorno urbano. Nosotros no. Vamos a hacer lo contrario. Nos vamos a meter más adentro de la sierra, hacia pueblos más pequeños, más aislados, lugares donde la gente vive a su propio ritmo y no le importan los apellidos ni las fortunas. Lugares donde una cara nueva puede pasar desapercibida si sabe ser discreta. Mi plan no era solo geográfico, era un plan de transformación.
El objetivo, Elena, no es solo esconderla, es darle las herramientas para que construya una nueva identidad. Necesita desaparecer del sistema. Eso significa nada de tarjetas de crédito, nada de usar su nombre real, nada de contactar a nadie de su vida anterior. Por un tiempo, tiene que convertirse en un fantasma. Mientras conducía, empecé a trazar la ruta en mi cabeza. Mi destino era un pequeño pueblo en el corazón de la Sierra de Nayarit, un lugar llamado Huajicori. No era un lugar turístico, era una comunidad cora, gente indígena que ha vivido en esas montañas por siglos. Yo había transportado fertilizantes y semillas para ellos años atrás, a través de un programa del gobierno. Conocía al líder de la comunidad, un hombre sabio y respetado llamado Don Mateo. Era un hombre que entendía de secretos y de refugios. Un hombre para quien la lealtad y la protección de un necesitado estaban por encima de cualquier ley de los hombres de la ciudad. «Vamos a un lugar donde conozco a gente de bien», le dije a Elena, sin darle demasiados detalles todavía. «Un lugar donde podrá descansar, recuperarse y pensar con calma en su siguiente paso. Pero para llegar allí, tenemos que convertirla en otra persona». La primera parada fue un pequeño mercado nocturno en un pueblo llamado Acaponeta, ya en el estado de Nayarit. Eran casi las 4 de la mañana. Le di a Elena algo de dinero en efectivo que yo llevaba. Compré ropa sencilla, unos guaraches, unos pantalones de mezclilla, unas blusas sin marca, nada que llame la atención, y un rebozo. Un rebozo es la mejor herramienta para ocultar un rostro cuando es necesario, y compré un tinte para el pelo, uno oscuro. Ella dudó, mirando el fajo de billetes. «No puedo aceptar su dinero, don Javier». «No es un regalo, es una inversión», le respondí con firmeza. «Una inversión en su libertad. Cuando esté de pie, me lo devuelve si eso la hace sentir mejor. Ahora vaya. Rápido, antes de que amanezca». Mientras ella se perdía entre los puestos del mercado, yo aproveché para comprar algunas provisiones. Agua, comida enlatada, fruta. También compré un celular barato de prepago y un chip nuevo. Sería nuestra única línea de comunicación con el mundo exterior, y la usaríamos con moderación. Cuando Elena volvió al camión, era otra mujer. Llevaba unos pantalones sencillos y una blusa de algodón. El cambio era asombroso. La ropa de diseñador, incluso hecha a jirones, la marcaba como alguien fuera de lugar. Esta ropa, en cambio, la convertía en una más de las miles de mujeres que luchan día a día en el campo mexicano. En una bolsa traía el tinte y las otras cosas. «Bien hecho», la felicité. «El primer paso de la transformación está dado». Seguimos nuestro camino, adentrándonos cada vez más en carreteras secundarias. En la siguiente parada, en una gasolinera solitaria, llevamos a cabo la segunda parte del plan. Mientras yo llenaba el tanque, Elena fue al baño de mujeres. Tardó casi media hora. Cuando salió, su largo y cuidado cabello rubio, ese que seguramente era una de las joyas de la corona de Ricardo Benavides, era ahora de un color castaño oscuro, casi negro. Se lo había recogido en una trenza simple. Sin el maquillaje, con la piel pálida por el cansancio y el pelo oscuro, su rostro había perdido la sofisticación de la alta sociedad y había ganado una belleza más terrenal, más anónima. La miré y asentí con aprobación. Ahora sí, ahora empezamos a parecer gente común. Ella se tocó el pelo, extrañada. Nunca en mi vida lo había tenido de este color. Es el color de su nueva vida, le dije. Una vida que nadie podrá reconocer. Con cada kilómetro que nos alejábamos del espinazo del diablo, con cada capa de su antigua identidad que se desvanecía, veía un cambio sutil en Elena. El temblor de sus manos disminuía. Sus ojos, aunque todavía cautelosos, empezaban a observar el paisaje con una chispa de curiosidad en lugar de pánico.
Estaba presenciando en tiempo real el proceso que Napoleon Hill describía en sus libros. El poder de una decisión definitiva. Elena había decidido tomar el control de su destino y cada paso que dábamos en la ejecución de ese plan fortalecía su resolución. Mi papel, lo entendí en ese momento, no era el de un salvador, era el de un mentor, un facilitador, como un viejo mecánico que le pasa las herramientas adecuadas a un aprendiz talentoso. Yo tenía la experiencia de la carretera, los contactos, la logística, pero la fuerza, la valentía para usar esas herramientas venía toda de ella. Estaba ayudando a liberar un poder que ya existía dentro de ella, un poder que había sido reprimido, pero nunca destruido. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Llevábamos toda la noche en la carretera. Estábamos cansados, pero era un cansancio productivo, un cansancio de avance, no de huida. Miré a Elena. Se había quedado dormida, acurrucada bajo la cobija, su respiración tranquila por primera vez. Su rostro, sin la máscara del miedo, parecía más joven, casi como el de una muchacha. Sentí una oleada de afecto paternal por ella y una profunda sensación de paz. Estaba haciendo lo correcto. Estaba honrando la memoria de mi hermana Marisol de la única manera posible, ayudando a otra mujer a no correr la misma suerte. Estaba arriesgando mi tranquilidad, mi seguridad, quizás hasta mi trabajo. Pero por primera vez, en 30 años, la espina de la culpa en mi corazón se sentía un poco menos afilada. El rugido de El Valiente era ahora una canción de cuna, arrullando a la pasajera que llevaba a bordo hacia un nuevo amanecer, literal y figurativamente. El camino a Huajicori era largo y difícil, pero ya habíamos dado el paso más importante. Habíamos elegido la ruta. El camino a Huajicori se volvió progresivamente más difícil, una prueba tanto para la suspensión de El Valiente como para nuestra determinación. Dejamos atrás el asfalto y nos internamos en una terracería ancha, de un color rojizo, que serpenteaba entre montañas cubiertas de una vegetación densa y salvaje. El aire se volvió más húmedo, cargado con el olor de la tierra mojada y de miles de flores invisibles. Elena se había despertado y miraba por la ventanilla con una expresión de asombro. «Nunca había estado en un lugar así», dijo en voz baja. «Parece otro mundo». «Lo es», respondí. «Este es el México profundo, el que no sale en las revistas de sociedad ni en las noticias de la tele. Aquí el tiempo corre a otro ritmo». La comunidad Cora de Huajicori estaba enclavada en una meseta, rodeada por 3 picos que parecían vigilarla. Era un pueblo de casas de adobe, con techos de teja o lámina, calles de tierra, y una plaza central con un kiosco desvencijado, y una iglesia cuya fachada de cal blanca brillaba bajo el sol del mediodía. Al entrar al pueblo, las miradas curiosas se posaron sobre mi camión, un gigante fuera de lugar en ese entorno, pero eran miradas de curiosidad, no de sospecha. Aquí, un forastero era un acontecimiento, no una amenaza. Estacioné a El Valiente junto a la cancha de baloncesto del pueblo, el único espacio lo suficientemente grande. Apagué el motor y el silencio nos envolvió. Un silencio compuesto por el canto de los pájaros, el murmullo de voces lejanas y el ladrido de un perro. «Hemos llegado», anuncié. «Ahora viene la parte delicada. Espérame aquí. Iré a hablar con un amigo. No bajes del camión por ningún motivo». Elena asintió. Sus ojos fijos en la escena del pueblo. Se veía nerviosa, pero también había una fascinación en su mirada. Era el rostro de alguien que ha vivido toda su vida en una burbuja y de repente descubre la inmensidad del universo. Caminé hacia una de las casas más grandes, una que tenía un pequeño huerto en la parte delantera. En el porche, sentado en una mecedora de madera, había un hombre anciano, de piel curtida por el sol y arrugas profundas que hablaban de una vida de trabajo y sabiduría.
Su pelo era completamente blanco, recogido en una trenza delgada que le caía por la espalda. Era don Mateo, el gobernador tradicional de la comunidad. Javier, hijo, dijo al verme, sus ojos oscuros brillando con una chispa de reconocimiento. Los años te tratan bien, pero tu camión sigue haciendo el mismo escándalo. Pensé que era un trueno perdido de la tormenta de anoche. Don Mateo, qué gusto verlo, respondí, acercándome y estrechando su mano fuerte y callosa. Ojalá viniera solo de visita o a traerle sus abonos. Su sonrisa se desvaneció un poco y me miró con más atención. Traes problemas en la cara, muchacho. Siéntate. Cuéntame. Nos sentamos en el porche y le conté la historia. Omití los detalles sórdidos de la riqueza y el poder de Ricardo Benavides. No hacían falta. Le hablé de una mujer, una buena mujer, que huía de un hombre que la quería poseer y de un hermano que la quería controlar. Le hablé de su valentía, de su deseo de empezar de cero, de ser libre. Le hablé, en resumen, de una persona que necesitaba refugio, un santuario. Don Mateo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en las montañas lejanas. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato, meciendo suavemente su silla. En nuestros mitos, dijo al fin, su voz grave y pausada, el mundo fue creado por el canto de los dioses, y dicen que cada persona tiene su propio canto, su propia canción. Hay hombres que, en lugar de disfrutar de la canción de una mujer, intentan robársela, hacerla suya. La encierran, la silencian, hasta que la mujer olvida su propia melodía. Esa mujer que traes en tu camión ha olvidado cómo cantar. Sus palabras, tan sencillas y tan profundas, describían la situación de Elena mejor que todas mis explicaciones enrevesadas. Nuestra comunidad no es rica, Javier, continuó. No tenemos lujos, pero tenemos algo que los hombres de la ciudad han perdido. Sabemos escuchar y sabemos respetar la canción de cada uno. Tráela. Aquí nadie le preguntará su apellido. Nadie la buscará. Será una más de nosotros mientras necesite serlo. Hay una pequeña casa vacía al otro lado de la plaza. La de mi sobrina que se fue a estudiar a Tepic. Puede quedarse allí. Mi esposa, Lupe, y mis hijas la cuidarán. Sentí una gratitud tan inmensa que se me hizo un nudo en la garganta. Don Mateo, no sé cómo pagarle. Él levantó una mano. La ayuda no se paga, se devuelve al universo. Hoy por ella, mañana por uno de los míos. Así funciona el mundo, o así debería funcionar. Ahora ve, esa muchacha debe estar muerta de miedo. Volví al camión con el corazón más ligero. Le expliqué a Elena el arreglo. Ella me miró con los ojos llorosos. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente que no me conoce me ayudaría así? Porque aquí la riqueza no se mide en dinero, sino en comunidad, le respondí. Y porque a veces la gente buena hace cosas buenas, sin más, la ayudé a bajar. Doña Lupe, la esposa de don Mateo, una mujer de sonrisa cálida y un abrazo fuerte, ya nos esperaba. Recibió a Elena como si fuera una hija perdida hace mucho tiempo. La abrazó, le habló en voz baja, una mezcla de español y cora, y la guió hacia la pequeña casa de adobe. Vi a Elena mirar atrás una vez, hacia mí, con una expresión de incredulidad y gratitud. Luego desapareció dentro de la casa y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente a salvo. Me quedé en Guajicori 2 días. Necesitaba descansar, pero también quería asegurarme de que Elena se adaptaba. No podía simplemente dejarla allí y desaparecer. Mi responsabilidad no terminaba con entregarla. Tenía que darle las bases para su nueva vida. Durante esos 2 días hablamos mucho. Nos sentábamos en el porche de su nueva casa, bebiendo café y viendo la vida del pueblo pasar lentamente. Le di el celular de prepago que había comprado. Este es tu salvavidas y tu ancla, le dije. Úsalo solo para emergencias. No llames a nadie de tu pasado. Si necesitas contactarme, este es mi número. Anoté mi número en un papel. Y lo más importante, tienes que aprender a valerte por ti misma.
Aquí no hay sirvientes ni chequeras, pero hay trabajo digno. Hablé con doña Lupe. Elena sabía de telas, de diseño, de colores, producto de su vida ociosa y rodeada de lujos. Las mujeres de Huashicori eran tejedoras expertas, creando hermosos textiles con patrones ancestrales. Vimos una oportunidad. Elena podía ayudarlas con nuevas combinaciones de colores, con diseños que pudieran gustar a los pocos turistas que llegaban a Tepic o a San Blas. Podía enseñarles a calcular mejor los costos, a valorar su trabajo, no como una jefa, sino como una colaboradora. A cambio, ellas le enseñarían a tejer, a cocinar en un fogón de leña, a entender el ritmo de la siembra y la cosecha. Un intercambio de saberes. Le entregué el resto del dinero que llevaba conmigo, unos cuantos miles de pesos. «Esto es tu capital semilla», le dije. «No es mucho, pero aquí el dinero rinde de otra manera. Adminístralo bien. Piensa en cada peso como un ladrillo para tu nueva vida». Ella, por primera vez, no se negó a aceptarlo. Lo tomó con una seriedad que me conmovió. «Lo haré, don Javier. Le juro que haré que cada centavo valga la pena». En esos 2 días vi una transformación increíble. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una determinación tranquila. La palidez de su rostro dio paso a un ligero color por el sol. Empezó a sonreír, sonrisas pequeñas, tímidas, pero genuinas. La vi reír con las hijas de don Mateo. La vi tocar con fascinación los hilos de colores en un telar de cintura. Estaba recordando su canción. La mañana de mi partida, ella me acompañó hasta el camión. Se había puesto un rebozo sobre los hombros, no para esconderse, sino como una mujer del pueblo. «¿Cómo podré pagarle todo lo que ha hecho por mí?», me preguntó, su voz firme y clara. «Ya lo estás haciendo», le respondí. «Viviendo, siendo libre. Esa es toda la paga que necesito, y quizás honra la ayuda que recibiste ayudando a alguien más cuando tengas la oportunidad». Me tendió un pequeño objeto. Era una pulsera tejida, con un patrón complejo de colores vivos. «Es un ojo de Dios», me explicó. «Las mujeres de aquí lo tejen para proteger a los que viajan, para que los dioses buenos te cuiden en el camino». Acepté el regalo y me lo puse en la muñeca. Se sentía extrañamente pesado, cargado de significado. «Cuídate mucho, Elena», le dije. «Usted también, Javier», respondió. Y luego añadió algo que me golpeó con la fuerza de una revelación. «Mi nuevo nombre es Nayeli, significa te quiero en lengua cora. Elena Benavides murió en esa carretera». Asentí, entendiendo perfectamente. Nayeli, un nuevo nombre para una nueva vida. Subí a El Valiente, arranqué el motor, y mientras maniobraba para salir del pueblo, la vi por el espejo retrovisor. Estaba de pie en medio de la calle de tierra, una figura pequeña y fuerte, con el sol de la mañana a su espalda. Ya no era la mujer aterrorizada de las ruinas, era Nayeli de Huashicori, y supe, con una certeza absoluta, que iba a estar bien. Mi viaje de regreso al mundo del asfalto y el diésel fue solitario, pero no me sentí solo. Me sentía lleno, lleno de un propósito cumplido, lleno de la satisfacción de haber hecho lo correcto, de la manera correcta. La espina de Marisol seguía ahí, siempre estaría. Pero ahora, a su lado, había una pequeña flor tejida, un ojo de Dios que me recordaba que a veces, si uno tiene el coraje de meterse en los problemas de otros con sabiduría y respeto, se pueden cambiar los destinos. La carretera se extendía ante mí, un largo camino a casa. Pero yo ya me sentía en casa. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que el recuerdo de la noche en el Espinazo del Diablo y los días en Huashicori se fueron asentando en mi memoria, pasando de ser una aventura trepidante a una historia cálida que me contaba a mí mismo en las largas y solitarias horas de carretera. Volví a mi rutina, a transportar aguacates, tomates, componentes electrónicos.
La vida del tráilero siguió su curso monótono y predecible. No volví a saber nada de Anselmo. Supongo que mi mensaje de texto lo mantuvo esperando un tiempo y que al final, frustrado y derrotado, tuvo que abandonar su búsqueda. Probablemente me maldijo, me llamó traidor, pero su pista se perdió en el viento. Tampoco hubo noticias de Ricardo Benavides, ningún escándalo en los periódicos, ninguna alerta policial. Fiel a su estilo, manejó la desaparición de su esposa en silencio, probablemente inventando una historia sobre otro retiro de descanso en el extranjero para salvar las apariencias. Los poderosos tienen una forma de barrer sus problemas debajo de alfombras muy grandes y muy caras. Yo seguí mi vida, pero algo en mí había cambiado. Me sentía más ligero. La culpa por la muerte de mi hermana Marisol no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era un ancla que me arrastraba hacia el fondo de la amargura, sino un faro que me recordaba la importancia de la acción consciente, de la ayuda estratégica. La pulsera tejida que Nayeli me dio, no me la quité nunca. A veces, en un parador o una gasolinera, algún otro trailero me la quedaba viendo. «¿Qué onda con la pulserita, Javier? ¿Ya te volviste hippie?», me decían en broma. Yo solo sonreía. «Es un amuleto. Me lo dio una amiga para el mal de ojo y los malos caminos». No necesitaban saber más. Una tarde de marzo, mientras descargaba en un almacén en Otay Mesa, justo al otro lado de la frontera de Tijuana, mi teléfono, el personal, sonó. Era un número desconocido, con un código de área que no reconocí. Normalmente no contesto esas llamadas, pero algo me impulsó a hacerlo. «¿Bueno?», dije con mi habitual desconfianza. «¿Hablo con el señor Javier?», preguntó una voz de mujer, una voz clara y educada, con un acento que no pude ubicar. «Con él habla». «¿Quién es usted?». «Mi nombre es Sofía Rojas. Soy gerente de una pequeña cooperativa de artesanos textiles. Me dieron su número como referencia». Mi corazón dio un brinco. «¿Una cooperativa? ¿De dónde?». «Somos un colectivo de mujeres de varias comunidades de la Sierra de Nayarit», explicó. «Hacemos textiles tradicionales, pero con un toque moderno. Estamos empezando a exportar a pequeñas boutiques aquí en California. El caso es que necesitamos un transportista de confianza, alguien que pueda cruzar nuestra mercancía desde Tepic hasta San Diego. Alguien honesto que trate nuestros productos con el cuidado que merecen». Y una de nuestras socias fundadoras, una mujer llamada Nayeli, me recomendó hablar con usted. Dijo que usted es el mejor hombre para el trabajo. Dijo que usted entiende el valor de las cosas que no se pueden medir en dinero. Me tuve que recargar en la puerta del valiente para no caerme. Nayeli no solo estaba bien, sino que estaba prosperando. No solo había encontrado su canción, sino que estaba ayudando a otras a encontrar la suya. Había tomado la pequeña semilla de ayuda y la había convertido en un árbol que ya estaba dando frutos. Había creado una empresa, estaba generando trabajo, estaba exportando. Había cumplido su promesa con creces. «Señora Rojas». «Sofía», dije, mi voz un poco temblorosa por la emoción. «Será un honor para mí ser su transportista. Cuente con ello». Colgué el teléfono y me quedé mirando el atardecer sobre las colinas de California. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, una sonrisa ancha y genuina. La vida, a veces, tiene una forma hermosa de cerrar los círculos. Mi acto de ayuda no había sido un punto final, sino un punto de partida. Había lanzado una piedra al agua y la onda expansiva había llegado mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. Unas semanas después, hice mi primer viaje para la cooperativa Manos de la Sierra. Fui a Tepic, a una pequeña bodega que habían rentado. Allí me encontré con Sofía Rojas, una mujer joven y dinámica. Y detrás de ella estaba Nayeli. El cambio era extraordinario. Había ganado un poco de peso. Su piel estaba bronceada por el sol.
y sus ojos brillaban con una confianza y una alegría que la hacían parecer una persona completamente nueva. Me abrazó con fuerza, un abrazo de verdadera amistad, de gratitud compartida. «Lo logramos, don Javier», me susurró al oído. «Mire, esto es lo que ayudó a construir», me mostró la bodega. Estaba llena de cajas con hermosos rebozos, cojines, tapetes, cada uno con una etiqueta que decía «Hecho a mano en Guajicori, Nayarit». Me contó cómo había organizado a las mujeres, cómo había encontrado a Sofía, una experta en comercio justo, y cómo juntas habían creado un negocio sostenible que estaba dando autonomía económica a decenas de familias. «Ya no soy un adorno en la casa de nadie», me dijo con orgullo. «Soy la socia fundadora de mi propia empresa». Antes de cargar el primer envío, me entregó un sobre. «Esto es lo que le presté, con intereses», dijo sonriendo. Dentro había más dinero del que yo le había dado. «Y esto», añadió, dándome otro sobre, «es el primer pago por sus servicios de transporte». Acepté el dinero, porque entendí que para ella era importante. Era la prueba de su independencia, la prueba de que nuestro pacto se había cumplido en su totalidad. Desde ese día, una vez al mes, hago la ruta de Tepic a San Diego. Es mi ruta favorita. Transporto los sueños tejidos de Nayeli y sus socias. Cada vez que la veo, hablamos de nuevos diseños, de nuevos mercados. Me cuenta de sus planes de abrir un pequeño taller escuela en Guajicori. Nunca mencionamos a Ricardo o a Anselmo. Pertenecen a un pasado que ya no existe. Veces, cuando voy manejando por el espinazo del diablo, en la oscuridad de la noche, recuerdo a esa figura empapada que se acercó a mi camión. Recuerdo su susurro desesperado y engañoso, y pienso en lo fácil que hubiera sido creerle sin más, o lo fácil que hubiera sido ignorarlo y seguir mi camino. Y me doy cuenta de que las decisiones más importantes de la vida no se toman en grandes salas de juntas, sino en momentos como ese. En una carretera solitaria, bajo la lluvia, cuando decides si abrirle la puerta a un extraño o no. Mi historia, la del trailero que recogió un secreto en la tormenta, no es una historia de heroísmo, es una historia sobre la importancia de escuchar. De escuchar no solo las palabras, sino los silencios. De escuchar no solo la historia que te cuentan, sino la que se esconde detrás. Y sobre todo, es una historia sobre el poder transformador de la confianza bien depositada y de la ayuda bien dirigida. No se trata de salvar a la gente, sino de darles las herramientas y el espacio para que se salven a sí mismos. Yo solo fui un vehículo, un Kenworth de 18 ruedas, que por una vez en su larga vida transportó la carga más valiosa de todas, la libertad de una mujer. Y esa, amigos míos, es una carga que nunca pesa. Y esa es la historia que les quería contar hoy, mis amigos de la carretera y de más allá. Una historia que nació en la sierra, entre la lluvia y el misterio. Ahora me gustaría saber de ustedes, ¿qué les pareció el relato? ¿Alguna vez han estado en una situación donde tuvieron que decidir si ayudar a un desconocido o no? Déjenme su comentario aquí abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de darle un like al video si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares. Y cuéntenme desde qué ciudad o estado nos están viendo. En el próximo video les mandaré un saludo y un fuerte abrazo a la distancia. Ánimo y que la carretera los trate bien.